está Vean nada más los temas, aparte de la introducción, luego vas el paso por paso revisando el contenido del Evangelio, pasando por todos los episodios que Juan quiso registrar para nosotros. Vean, todo más. Los famosos yo soy, los milagros del ciego. Luego la última semana de Jesús. El discurso de despedida, que es un libro que el maestro escribió también aparte, el discurso de despedida de Jesús. La resurrección, el ministerio, bueno, son 48 temas, pero no los vamos a ver tan detenidamente quizá. Hoy iniciamos con la introducción y el prólogo. Pueden tener allí, si gustan, su Biblia, su Nuevo Testamento, para ir checando algunas cosas, aunque no vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir, se espera que pues, lo puedan leer por su cuenta, y no vamos a ir versículo por versículo, claro que no. Nada más vamos a ir viendo las cosas pues en general, pero hoy nos toca ver la introducción y el prólogo. Al inicio del Evangelio vemos que dice San Juan. Yo tengo aquí el texto, ahí nomás dice Juan, no tiene el santo, pero bueno, se lo podemos dejar. Y pues ese es un evento muy especial porque es un evangelio muy profundo, muy atractivo, y curiosamente es el predilecto de muchos creyentes. Les preguntamos cuál es tu evangelio favorito y muchas personas dicen Juan. Y aún para los que no lo son, pues se encuentran muy atractivo este evangelio. Tiene un estilo muy especial, casi poético. Es fácil de leer, aunque la facilidad puede ser engañosa porque es bastante profundo. Y como es poético, pues comunica a un nivel muy profundo, tal como hacen los escritos poéticos. La literatura así es. El lenguaje nos atrae, hasta puede uno disfrutar un placer estético. Y tenemos, sin embargo, la sensación de que estamos leyendo y hay algo más, y que lo volvemos a leer y lo memorizamos incluso, y reflexionamos y decimos, sí, se ve sencillo, pero hay algo más profundo. Y quizá como aparentemente el lenguaje es sencillo y además es hermoso, pues es uno de como que se escoge como si este fuera el evangelio para ser comunicado a otras personas. Ahora, nos sorprende un poco, ¿no? Que este evangelio sea el escogido, porque pues los que hemos leído ya el evangelio varias veces, a través de varios años, nos damos cuenta de que pues es un evangelio más profundo que los otros, en cierto sentido, más teológico también, y sin embargo, pues es el que se emplea más cuando se quiere comunicar el evangelio a otras personas. Nos atrae el texto y quizá como que casi inconscientemente apreciamos esa riqueza, esa profundidad del evangelio tal como está puesto allí por escrito. A veces tenemos que desglosar las frases, analizar bien las palabras con cuidado. Y sí, hay premio, hay resultado de gozo cuando uno dice, ya le entendí. O uno ve, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de ir al griego, sí, pues eso es lo que dice Juan. Y realmente sí es un gozo estar estudiando este evangelio. Ahora, lo que escribe aquí el maestro no es un comentario en el sentido estricto técnico de la palabra. Hay muchos comentarios y muy buenos. Sobre todo el maestro le gustaba este comentario de Hendriksen, de la editorial Desafío, y era el que le gustaba, pero él tenía muchos en su biblioteca, muchos comentarios muy buenos. Él usó los comentarios para producir estos estudios, aunque no es un comentario, pues, en el sentido estricto de la palabra. Las son más bien como lecciones, como ayudas para que el lector pueda ir estudiando por su cuenta, quizá para buscar hacer esto en grupos de estudio o en la casa, con la familia. Hay que leer el Evangelio de Juan. Al maestro le gustaba mucho de la versión del 60 de las Sociedades Bíblicas de América Latina, pero puede ser alguna otra edición, alguna otra traducción también.
Ahora, este evangelio tiene un aspecto muy diferente a los otros tres. Mateo, Marcos, Lucas son muy semejantes entre sí. De hecho, se les llama sinópticos. Sinóptico. Ahora, no es que sinóptico quiere decir sin vista, porque parece que sin es sin y óptico, ojo. No, 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 eso no es. Sino quiere decir al contrario, sin en griego quiere decir con el mismo punto de vista. El evangelio sinóptico quiere decir que entonces tienen una perspectiva semejante, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Y entonces qué pasa con Juan? ¿En qué son diferentes esos sinópticos con respecto a Juan? Cuando uno lo lee y dice, pues no, Juan no es como los otros tres. ¿En qué son diferentes los sinópticos con respecto a Juan? Pues fueron escritos, para empezar, una generación antes del Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan fue escrito para la segunda generación de cristianos. Fue escrito, pues, con menos 20 años después. Por eso, Juan repite muy poco de lo que está en los otros evangelios. Por ejemplo, los milagros. Hay un TikTok por allí que anda, que dice cuántos milagros nada más hay en Juan y cuáles son aquellos que repite durante su ministerio. ¿Cuántos son? No les voy a contestar porque eso ya es la respuesta, ya está en los TikToks. Y repite, pero les voy a chismear. Repite 2. Pero no les voy a decir cuáles, o eso lo investigan. Repite algo de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y aún en esos casos presenta información nueva. Y da por sentado que los lectores ya conocen los otros evangelios. Supone que ya conocemos Mateo, Marcos, Lucas, y ahora pues presenta un evangelio no para repetir aquello que ya se supone que uno ya leyó, sino para añadir algunas cosas más y sobre todo para dar un punto de vista diferente, mucho más, como les decía, teológico. Ahora él ya pues está ya grande, a lo mejor tiene unos 80 años y los primeros cristianos pues tienen más o menos su misma edad, más o menos. Ahora no es que esté escribiendo para viejitos, pero sí está escribiendo para una segunda generación de cristianos. Y pues después de reflexionar ya por toda una generación más o menos entre 20 y 30 años, más o menos. Y después de defender las creencias formadas en ese evangelio, que se fundaron en el principio de esos evangelios, pues ahora ya las dudas son diferentes. Y el evangelio de Juan entonces responde a esas dudas, a esos planteamientos de una generación de cristianos que ya creció durante por lo menos 20, 30 años en el evangelio. Al mismo tiempo, no podemos entonces entender Juan si no hacemos referencia a los otros evangelios. Juan presupone que nosotros ya sabemos Mateo, Marcos y Lucas. Y él hace referencia constante a los otros evangelios, pero Juan espera que ya uno ya lo sabe. El prólogo. El prólogo es mucho más que un prefacio, que aquí lo tenemos. En los versículos 1 al 18, capítulo 1, Juan da una explicación de lo que más adelante va a explicar a partir del versículo 19 hasta el último versículo del capítulo 21. Todo está implícito en el prólogo. Lo que sigue lo va a hacer mucho más explícito, pero el prólogo es súper importante. No nada más una mera introducción de, bueno, les voy a explicar de esto, sino que ahí mismo da la explicación del mensaje. El prólogo nos va a dar el enfoque con el que hemos de entender lo que dice. Allí nos dice cuál es el enfoque para percibir al verdadero Jesús. Allí está. Y si no tenemos este enfoque, este punto de vista, esta perspectiva, esta óptica, pues no vamos a lograr entender la grandeza y significado del libro, del escrito. Entonces es muy importante analizar el prólogo. Para esto, quiero comentarles que hay una figura retórica que se llama el quiasmo. Viene del griego. Es un tipo de paralelismo. Recordamos que el paralelismo es un rasgo muy distintivo de la literatura hebrea. Y el quiasmo alude a una disposición cruzada en forma de aspa
hace referencia a la forma de la letra griega ji, como la ji de México, que entonces es una ji y se llama quiasmos, porque coloca en la poesía, es un recurso poético, las palabras de tal forma que se cruzan. Vean. En el quiasmo, entonces se repiten esas palabras o expresiones iguales, pero de forma cruzada, se mantiene una simetría para que entonces el significado pues se comunique de manera mejor. Los elementos se repiten, aparecen primero en un orden, por ejemplo, A, B, y luego en el orden contrario, B, A. Les doy un ejemplo. La gran poetisa, Sor Juana Inés de la Cruz, lo utilizaba muchísimo y les digo que está pues, por todas partes. Y en los escritos de Juan es realmente notable. Dice, por ejemplo, Sor Juana, hay entre sus escritos, poemas, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿Se ven el quiasmo como cruza las ideas? Y otra frase de ella cuando dice, ¿y en qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Pregunta retórica también. Entonces ven cómo cruza las frases para poder comunicar más. Ese es el quiasmo. Una particularidad del quiasmo es poner al centro la parte que se quiere destacar. Y ese es el que tenemos, es la estructura que tenemos aquí en los primeros versículos de Juan, los versículos del 1 al 2, que creo que hasta sabemos de memoria. En el principio, yo lo puse con colorcitos ahí para que se aprecie más el quiasmo. Vean cómo está. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era el verbo en el principio con Dios. Entonces, pone al principio y al final también pone el principio. Y entonces forma esa estructura de quiasmo y pone en el centro, que es Dios, era el verbo. Sí, la idea principal aquí es en un principio, ahorita vamos a analizar un poco más, y como el verbo estaba allí. Eso es lo que quiere decir. Pero más aún, todo el capítulo de Juan está organizado de esa manera. Y luego bueno, esto va a estar grabado, entonces lo pueden ver con más calma. Yo me tengo que ir rápido porque son dos estudios en una hora. Pero ahí les presento cómo está el esquema de todo el capítulo 1. Cómo empieza con el logos, luego el logos, mediador en la creación, don a la humanidad, testimonio de Juan. Y en el centro está que por el logos somos hijos de Dios. Y luego vuelve acá, la encarnación, el testimonio de Juan. ¿Sí ven la estructura quiástica? ¿Cómo hace esto? El don a la humanidad otra vez en el 16, el mediador de la gracia y la verdad en el 17, y el hijo al lado del padre en el 18. La casa de logos con Dios. Entonces hace esta estructura, queda como punta de flecha. Juan era todo un artista. Pero les digo, ahí lo pueden ir viendo después por su cuenta, pero está muy, muy clara la manera como él maneja esa estructura para comunicar. Entonces, no nomás se puede escribir así lo primero que se le vino a la cabeza, sino que lo organizó y lo estructuró de acuerdo a esta técnica poética hebrea. Bueno, habiendo visto esto, ahora el tema pues de importancia en todos los evangelios pues es ¿quién es Jesús? Los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, reportan que los discípulos y los fariseos, la gente en general, pues, bueno, ¿y este quién es? Y Juan empieza con esta identificación. Juan contesta de manera clara, precisa, ¿quién es Jesús? ¿Quién es? Y lo dice claramente, sin rodeos. Él es varias cosas, pero dice que es el logos, el verbo, la palabra, revelación, razón, sabiduría, todos muchos sinónimos de algo que quiere decir lo que sale de la boca de Dios, la palabra. Es decir, en un sentido profundo, pues es la vida, es la historia, es la verdad. Claro, la gramática es sencilla, los vocablos sí los podemos ver. Les digo uno que estudia cuando estudiamos en el seminario, el primer
escrito que se nos pone a traducir del griego es Juan, primera carta de Juan, y luego nos vamos a los evangelios, y ya según, porque es sencillo, pues sí está sencillo, pero el sentido profundo a veces se nos escapa y hay que estudiar mucho. Además vemos pues que este verbo, este logos, es persona, es, además hace. Y dice Juan que existe desde el comienzo, ahora no meramente desde el principio, sino antes del principio. ¿Qué quiere decir esto? De que no solamente estaba en el principio, sino incluso estaba antes del principio. Cuando todas las cosas empezaron, el verbo ya era. Si la lengua griega, si lo maneja de manera un poquito más clara, cuando dice, en el principio había el verbo. Pues cuando hubo principio, ya estaba. Ahora, todo buen judío, cuando escuchó esta palabra en principio, rápidamente, por supuesto, la referencia a Génesis, la creación, es exactamente, claro, en hebreo, ¿verdad? Pero es lo mismo, la traducción aquí en griego, en el principio. Que entonces, cuando no había nada, ya había el verbo. Todo depende de él. Es responsable de la existencia de todo. Y por eso, aunque no se puede hablar de un antes o un después de la eternidad, digo, si es eterno, a ver, ¿qué había antes de la eternidad? Pues y después de la eternidad, son maneras que uno usa, pero realmente no tiene sentido hablar de antes y después, si estamos hablando del eterno. Entonces Juan muestra con sus palabras una esencial prioridad. Y aquí me encanta esta distinción que hace el maestro. No es lo mismo decir que algo es prior, que es primero, que es principal, que ocupa el primer lugar, a que es algo previo. No es meramente una previedad sobre todas las cosas, sino una prioridad. No es que previamente ya estaba, sino prioritariamente. Inicialmente, como les decía, es bien complicado expresar estos conceptos, porque en el principio, bueno, pero si es eterno no tuvo principio, así como no tendrá final tampoco. Entonces, ¿qué queremos decir? Pues es que desde antes del principio ya está. No solamente así lo pueden manejar en español, que desde antes del principio, desde antes de ese principio que se menciona en la creación, está, porque es eterno. El verbo era Dios. Entonces, cuando ese principio llegó a ser, el principio de todas las cosas es el verbo ya era con Dios. Aquí los traductores, analizando el griego, porque en griego la misma palabra para ser y estar es la misma, en español no, tomaron una decisión muy difícil. Dice, ¿qué usamos aquí? Bueno, usaron ser en lugar de estar. Entonces no tradujeron este estaba con Dios, sino este era con Dios. Pues sí, porque quiere decir que está hablando de su ser, de su existir. Podemos decir, aquí también es una frase muy afortunada del maestro, de una existencia compartida. Es decir, el verbo no puede ser desasociado, separado de Dios. Con Dios existía el verbo en esta prioridad esencial. Y lo dice, como les decía, desde el principio. Él no va a andar diciendo, pues ahorita voy a pensar cómo les explico esto. No, él lo pone así, dice, así está, y ahora piénsenlo, analícenlo y que les vaya bien. Lo que sabemos por el resto de la Biblia, que Dios es trino, es decir, una triunidad, pues vemos en esta expresión una alusión a la Trinidad. Pero en este contexto, Juan afirma la preexistencia del verbo, esto es, del Cristo, del Mesías, que estaba allí, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Luego Juan hace referencia a Juan el Bautista como testigo de la verdad primordial en este prólogo. Es decir, que el verbo era preexistente y vino a ocupar su lugar dentro de la creación. Por aquí notamos el tema principal del prólogo, que es la encarnación del verbo. Si no se quedó allá, sino que se encarnó. Y que esto fue un testimonio tal cual. Existió esta persona que se llama Juan el Bautista, que lo vio y que testificó de él.
No son mitos y leyendas de que oye, a lo mejor sí existió, quién sabe, no. Sí hubo una persona que se llamó Juan y le apodaban el Bautista porque bautizaba. Y Juan afirma, Juan el apóstol afirma la realidad de la existencia humana de Jesús el Cristo, eterno, preexistente. La encarnación es verdadera, la doble naturaleza de nuestro Salvador. Es un tema afirmado aquí y está en todo el libro. De que era verdaderamente divino, pues sí, el verbo, pero también su humanidad, las dos cosas. Si no vemos al verbo preexistente y encarnado, no vemos el verdadero Mesías, eterno Dios y verdadero hombre. Ahora, esto sí merece pues más estudio. ¿Cómo es esto posible? Dios encarnado, verdadero Dios eterno, pero también verdadero hombre. Pues avanzamos con la lección 2, el prólogo, la segunda parte. Seguimos desmenuzando, seguimos meditando sobre estos primeros versículos de Juan. Ya notamos, ¿no?, que el estudio de este prólogo es esencial para entender todo el libro. Aquí el evangelista nos da el enfoque de todo el libro. Aquí están los supuestos principales, las doctrinas principales que están en toda la presentación del evangelio, la orientación necesaria para que podamos entender la profundidad del mensaje. Esto tendríamos que, como decía, memorizarlo para poderlo meditar, para ver cómo. Imagínense decir, y el verbo, es el 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Imagínense el viejito Juan escribiendo eso, y se lo vimos. Más tarde allá en las cartas dice, ¿no? Lo vimos con nuestros ojos, lo tocamos con las manos, visto desde la eternidad. La perspectiva del libro es la eternidad. No empezó, pues como Mateo y Lucas, en Nazaret, en Belén, y el nacimiento, y el niño, y ni siquiera con la profecía de Isaías, como dice Marcos, sino en la eternidad misma. Juan nos está llevando al escenario desde antes de que Dios creara el cielo y la tierra, antes de todas las cosas. Esto podemos verlo pues en las palabras que decíamos ya en el principio, que son las palabras de Génesis 1:1, y se espera que la mente vuele la idea de la creación. Los versículos del 3 al 5 confirman esto, hacen referencia a la creación y la actividad del verbo en la creación. Por eso es importante el uso de las palabras vida. El evento al que se hace referencia nos hace pensar que aquí se trata con algo que tendrá sus repercusiones en toda la creación y en la historia continuada de la creación. Es decir, Juan está pensando en un nuevo comienzo, en empezar de nuevo, en una nueva creación. Es decir, emplea las palabras que hacen que el lector piense en la creación para contextualizar en la primera creación la introducción de la nueva creación. La nueva creación da vida y luz en medio de una creación que anda en tinieblas. Nos está diciendo que es que la creación está pues pobres porque andan todavía como en el principio, cuando dice Génesis que pues todo estaba oscuro y que las tinieblas, y que entonces el Señor tuvo que decir pues hágase la luz, y la luz por supuesto que se hizo. Pues estamos así otra vez. No debemos pensar que la nueva creación anula la primera creación, más bien la transforma y la redime. Es el verbo, por quien todas las cosas fueron hechas, quien fue hecho carne y habitó, dice, entre nosotros. Versículo 14. Dice, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En él está la vida es la luz de los hombres, ahí estaba, pero el mundo no le conoció. A pesar de que él era el creador, vino
y el mundo no le conoció. La ilustración de la luz, las tinieblas nos instruye y nos da esperanza. El verbo hace cambios radicales. Las tinieblas no pueden apagar la luz, aunque sean muchas. Una mera luz pequeñita disipa las tinieblas. Y donde está la luz, no pueden seguir existiendo las tinieblas. Y lo dice Juan allí. Lo dice como un hecho ya logrado. Dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. No hay manera, es imposible. Y recuerden allá lo que dijo Dios. Se hágase la luz y la luz se hizo. Las tinieblas, adiós. El ministerio de Juan el Bautista. Pero no debemos confundir el evangelista Juan con el bautista Juan. Aquí en el estudio del evangelio de Juan, pues es importante saber de cuál Juan estamos hablando. Las palabras en los versículos del 6 al 8 introducen el testimonio de Juan el Bautista. En este momento, Juan el Evangelista quiere resaltar que no se debe confundir a él, que es el evangelista, con Juan el Bautista, ni tampoco con el verbo. Que Juan el Bautista fue muy importante, que tuvo muchos seguidores, que incluso fue mártir, sí, pero no se debe confundir con el verbo. Herodes, pues ya había confundido a Juan con Jesús. ¿Quién será? Pues debe ser Juan, ¿no? Y ahí nos dice Mateo, ¿no? Que es el que yo maté. Cuando Jesús preguntaba a sus discípulos acerca de quién pensaban las gentes que Jesús era, le dijeron, pues unos piensan que eres Juan el Bautista. Qué gente tan extraña, ¿no? Como si saben que ya murió. Pero dice, bueno, a lo mejor es resucitado, pero le confundían con Juan el Bautista, pues porque Juan también había tenido, decía, seguidores, había tenido pues, cierto éxito como comunicador también del evangelio, entonces pensaban que, o le confundían con Juan el Bautista, y Juan el Evangelista quiere que nos quede muy claro de que no, de que son dos personajes muy, muy diferentes. Parece que en la mente pues, popular de los incrédulos todavía pensaban algunos, cuando menos, esta idea y entonces dicen, no, el evangelista dice, no, a ver, uno es Juan el Bautista o el bautizador y otro es Jesús. Por eso, dice él, ahí en el versículo 8, dice, él no era la luz, sino que para que diese testimonio acerca de la luz. Tenemos que notar que el texto dice testimonio de la luz y no testimonio a la luz. Juan fue enviado de Dios para dar testimonio o para que se testificara acerca de la luz. El testimonio de Juan es el testimonio que el verbo le dio. Entonces, Juan dio testimonio de la luz o acerca de la luz para introducir a la luz. Pues cuando Juan ve a Jesús y lo ve, dice, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba dando testimonio de la luz o acerca de la luz. La luz verdadera, la verdadera luz, que no era Juan el Bautista, venía al mundo. Dice el versículo 9, la luz, la verdadera, la que estaba viniendo al mundo. Ahí en el griego hay un participio, es el que venía, el que estaba viniendo, el que se estaba acercando. Cuando Juan el Bautista daba su testimonio, la luz que estaba viniendo. Entonces vean aquí la simultaneidad al mismo tiempo de las dos actividades, la de venir y la de dar testimonio acerca de la luz. La luz que venía era la verdadera luz. Entonces cada vez que se afirma que una cosa es verdadera, se afirma a la vez que las otras no lo son. A lo mejor hay luces que realmente no son luces, pero dice, esta es la de a de veras. Esta es la genuina. Y el versículo 9 se conecta con el versículo 5, que la luz dice en la tiniebla brilla y la tiniebla no la soporta. Lo que dice literalmente, las tinieblas dicen no la soportan. Quería pues dejar bien claro Juan el Evangelista que Juan el Bautista no era luz.
por si alguien ahí pensaba que a lo mejor pues también Juan había sufrido una muerte de mártir por su testimonio, pues que a lo mejor también él tuviera que ver ahí para que trajera algún beneficio, a lo mejor había que rezarle o ir a su tumba, decir, no, 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 el bautista no era la luz. La única luz, la luz verdadera, esa que disipa las tinieblas, esa que las tinieblas no pueden aguantar, es Jesús. Entre los versículos 5 y 9 hay un cambio de tiempo en el verbo, del pasado al presente. La luz verdadera alumbra. Esto es lo que la luz está haciendo. Está en presente, la luz, en el versículo 5, la luz dice, brilla. Y la luz verdadera está pues brillando, está haciendo algo. Y hasta aquí Juan emplea pues luego el pasado, luego el presente, y va haciendo estos cambios para que uno entienda que dice, la luz, el 5, la luz en las tinieblas, dice, brilla, está brillando. Y la oscuridad no la aguantó, ¿ya? Acabó con ella. Entonces, cuando Juan, el evangelista, dice que la luz ya está en el mundo, este hecho va a cambiar las cosas. Entonces, Juan el evangelista escribió estas líneas después del ministerio de Jesús y a la luz de este ministerio. Como les decía, esta es su segunda generación de creyentes. Entonces ya la gente ya sabía pues de cómo había sido el nacimiento virginal, cómo Jesús había escogido a sus discípulos, cómo había hecho diversas obras de sanación, cómo había demostrado a través de sus palabras y de su obra pues que él era el Mesías, cómo había demostrado incluso por su sufrimiento y su ejecución en la cruz que él había cumplido con todas las profecías. Entonces ya sabían todo esto. Y ahora Juan les dice, pues es que con este ministerio, con esta obra, lo que está haciendo Jesús está transformando ahora la realidad. Ya las tinieblas ya no tienen lugar, ya esta luz ya está brillando. Él sabe pues toda la historia de la vida de Jesús, cómo es que vino al mundo, que aquí anduvo, que aquí enseñó, que aquí Jesús se reveló, que las personas pudieron realmente ver que sí era de a de veras, porque hubo un momento ahí que algo dice, no, pues Jesús a lo mejor era como un espíritu que andaba por allí, pero pues no era verdaderamente hombre. Y curiosamente se cuestionaba más la humanidad de Jesús que su divinidad. La divinidad decían, bueno, sí, ya, obviamente, no podemos negar los milagros, ahí están, es más, ahí está Lázaro, que se volvió a la vida por él, pero que fuera hombre, pues a lo mejor no. Y es que dice Juan, el mundo no tenía la capacidad de reconocerlo. Atrapado en su ignorancia y en su rebeldía, no le conoció. Se lo vieron y ahí estaba, clarito como el sol, y no le pudieron reconocer. Solamente los ciegos andando en la oscuridad pues no pueden ver la luz, porque la luz alumbra. Entonces no hay problema con la luz. El problema está en que la ceguera impide el conocimiento. El maestro está ceguera, es el efecto negativo no ético del pecado. Y me pareció conveniente añadir ahí entre paréntesis, ¿qué quiere decir no ético? Porque es un tema filosófico que tiene que ver con la percepción intelectual. Si el efecto negativo no ético del pecado, que es el que el pecado produce esta ceguera, que hace que sea imposible reconocer la luz. No se puede, la mente, por muy brillante que sea, por el pecado, no puede reconocer la luz. Este mundo, hecho por él, no le conoció. Le tuvo enfrente y no le pudo reconocer. Jesús vino a los suyos, al mismo pueblo de Dios, a los descendientes de Abraham, a los descendientes de Isaac y de Jacob. Y aunque le debían haber recibido, pues ya que supuestamente le esperaban,
era algo que era sí, muy cierto del pueblo de Israel, que estaban esperando el Mesías. Y decían, ya va a venir. Y tenían esa fe, esa esperanza de que viniera el Mesías libertador. Lamentablemente, su propio pueblo fue contagiado con la enfermedad del mundo y andaba igualmente ciego. Le tenían enfrente y no le pudieron percibir. No le pudieron conocer. Por eso dice en el 11, vino hacia su propio pueblo, a lo suyo, a lo que era suyo, a lo que pertenecía, pero estos que eran suyos no le recibieron. La luz vino al mundo y no fue recibida en el mundo. Ahora se tiene que entender que la encarnación, el hecho de que el Mesías llegara y se hiciera hombre, fue una invasión en territorio enemigo. El enemigo tenía controlado con las tinieblas el mundo. Sin embargo, pues la presencia del Mesías fue decisiva. Y hay una gran diferencia entre los que le reconocieron y le recibieron con los que no lo hicieron. Para todos estos que le reconocieron y lo hicieron también eran del pueblo de Israel, también eran descendientes de Abraham. Después el evangelio se abrió a los gentiles, pero al principio, pues hubo de dos, unos que le rechazaron y otros que le reconocieron y le recibieron. A los que creyeron en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora eso de potestad, autoridad, la palabra que emplea aquí Juan es muy importante. No es una palabra que quiera decir solamente poder, capacidad, potencia, fuerza, tampoco solamente autoridad, porque sí quiere decir autoridad. De hecho, es una palabra que utiliza mucho Marcos para decir que Jesús tenía autoridad. Es además algo como soberanía, como legalidad, incluso. Todo esto en un conjunto de sentidos. Entonces, potestad no quiere decir nada más esa capacidad de potencia, también quiere decir autoridad, quiere decir todo eso, que les da la autoridad, que les da la legalidad, que les da la autoridad, el poder de irse en hijos, niñitos de Dios, pequeñitos de Dios, dice el griego. Y esta palabra importantísima, le decían los evangelios, se reporta frecuentemente porque la gente decía, bueno, ¿y con qué autoridad predica? ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Con qué autoridad se atreve a profanar el sábado? A ver, está curando a la gente en sábado. ¿Con qué autoridad lo hace? Pues los que reciben a Jesús reciben la autoridad, la potestad, la capacidad de ser hechos hijos de Dios, de convertirse, de llegar a ser. ¿Pero quiénes son? Bueno, ahí están. A los que creen en su nombre. No es algo que ellos pueden hacer. Es algo que se esfuerzan. Dicen, yo me voy a convertir en hijo de Dios. No, se serán hechos hijos de Dios. No se hacen a sí mismos hijos de Dios. Más bien, dice, son engendrados. Pero no en la forma común y corriente y por los métodos del mundo. Es decir, no son, dice Juan, engendrados de sangre o de voluntad de carne, de voluntad humana, ni de voluntad de varón, que dice, pues no, obviamente no, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. Este verbo, ya que seguimos hablando de él, quien fue hecho carne, dice Juan, lo vimos. Fue uno de ellos. Juan el Bautista lo identificó públicamente y también deja muy claro que el verbo pues es infinitamente más que Juan. Juan no era más que
Juan mismo lo reconoce y dice, no, pues yo ya tengo que disminuir, Juan el Bautista, y él tiene que crecer. Y Juan mismo, el Bautista, también dice, es que yo ni siquiera soy digno de desatarle o de agarrarle los zapatos, la correa del zapato, yo no soy ni siquiera digno de atársela. Deja pues muy claro, Juan, que el Verbo es infinitamente más que Juan el Bautista. Ahora dice Juan, de este hecho, de esta plenitud, de esta grandeza, todos participamos, todos tomamos de este Verbo que se hizo carne. Porque vimos, y estuvo, vimos la gloria suya, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y dice, de esta gracia nosotros tomamos gracia sobre gracia. Quiere decir, no era una gracia chiquita, sino era gracia de gracia, la más grande, la más excelente del Verbo. Todavía no entendemos muy bien esto. Hasta aquellos tiempos se ha pensado que la plenitud de gracia pues llegó con la ley dada por Moisés. Y el evangelista hace aquí una distinción muy importante entre Moisés y Cristo, el Verbo. Porque Moisés, pues claro, fue una persona muy importante y lo es todavía, el que entregó el instrumento para que Dios diera la ley a su pueblo y el pueblo entonces fuera verdaderamente una nación. Aquí en el versículo 17 encontramos por primera vez el nombre Jesucristo. Jesús el Cristo, es decir, dice Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, que luego se juntó y en español, bueno, de hecho decimos así, ¿no? Jesucristo, poniendo el nombre, que es Jesús, con el título, que es Christos, Christos, que es la traducción griega del hebreo Mesías. Es como decir Jesús el Mesías, pero lo juntamos. Es Jesucristo, el Verbo, la luz, quien ya resucitado y ascendido está en el seno del Padre. Este Jesús, Cristo, es el Verbo, es aquel que trajo la luz al mundo, es aquel que ahora ya resucitado, ya está ascendido, ya está en la diestra del Padre, es la verdadera revelación de Dios. Sí, Dios se reveló en la ley, claro que sí, no lo estamos quitando. Bueno, una ley fue dada por Moisés, sí, todo muy bien, excelente. Moisés fue un gran profeta, pero la gracia y la verdad es de parte de Jesús, el Cristo. Y a Dios, pues nadie le ha visto. Pero el Cristo, Jesús, es la verdadera revelación de Dios. En Él conocemos a Dios. A Dios nadie le ha visto, pero como el mismo Jesús dijo también, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso era pues bastante fuerte, de decir, yo soy la verdadera revelación de Dios. Como Mesías, sí, claro, es lógico. Él era la luz que vino y echó fuera las tinieblas. Ya no hay más. Y en él, en este Mesías, en este Jesús, conocemos a Dios. Él está revelando a Dios. Es cuando quiere decir, bueno, ¿y cómo es Dios? Pues hay que ver el Evangelio. ¿Quieres saber cómo es Dios? Vamos a ver el Evangelio. No estamos quitando la ley, que ahí también se revela la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero lo que tenemos aquí para conocer a Dios hay que conocer a Jesús. Por eso el Evangelio de Juan, pues eso es tan teológico, porque tiene que ver con Dios y cómo Dios se revela en Jesucristo a través de ese ministerio, 3 años, realmente muy corto, todos los milagros, las enseñanzas, los discursos de Jesús que Juan recordaba y que Juan puso por escrito para nosotros. ¿Queremos conocer a Dios? Hay que leer el Evangelio de Juan
porque a través del Evangelio de Juan vamos a conocer a Jesucristo y conociendo a Jesucristo, conocemos a Dios. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos al examen. Les dije que iba a haber unos ejercicios, a ver si los pueden hacer allí por su cuenta. Encuentren las palabras clave del Evangelio de Juan. A ver, ¿dónde está la palabra luz? Esa está bien fácil, ya la encontraron, ¿verdad? Ya la vi, ya la vi. ¿Qué me dicen de la palabra verbo? Jehová, vida. ¿Ya encontraron verbo? No. Ahí está. También. Sí, ya hallamos verbo, aquí está. Eso. ¿Dónde está? Logos. Eso está en La- griego, pero bueno, Sí, la ya puse también. también. Ya lo encontramos. Logos. Está cruzada. Cruzada al revés. Ajá, ya la encontraron. Vida. Ay, vida, así me dicen. Aquí Vida. está, ya la hallé, ya la hallé, segundo renglón. Claro. Sí, sí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Está al revés, ¿verdad? No, Verdad. está al revés. Lo que pasa es que hay que Bueno, leer. ahí está, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya, eso estuvo bien fácil, ¿verdad? Sí. A ver, vayan el otro. Seleccionen la respuesta correcta. Juan el evangelista era hermano de... Jacobo. Jacobo, Están bien fáciles estas. Voy a hacer más difíciles para la próxima, ¿eh? Chíspales. ¿Quién no era discípulo de Jesús? Mateo, Judas y Malco. Malco, Malco. Sí. Iban a decir Mateo, ¿verdad? por poquito. Y a ver, Jesús cambió el agua en vino, ¿no? Sabemos esto, pero en unas bodas que se celebraron en Caná de Galilea. Caná Belén de Judá. Galilea. Caná de Caná de Galilea. ¿A nadie le falló esa? Ah, no, porque se trata del agua. Bueno, ahora ¿qué me dicen de esta? María, la madre de Jesús, fue dejada al cuidado de Juan, Pedro Juan. o María Magdalena. De Juan. Juan. Eso también Juan. estuvo bien fácil. Bueno, para la otra voy a hacer las más difíciles, ¿eh? Chíspales. Pero estas creo que todas sacaron 100. Esas eran las de TikTok. Ah, sí. Algunas sí. Bueno. Pues Muchas gracias, maestra. Y les decía si tienen, les dejo un tiempecito para hacer alguna pregunta o comentario. Paro de la presentación. Muchas gracias. Todos tienen estrellita, ¿verdad? Muchas Todos gracias, salieron bien en los maestra. quizzes. Gracias, hermana. Saludos a todos. Muy hermosa Hasta enseñanza. luego. Gracias. Gracias, Luego. hermana. Dios les bendiga. Gracias.